ese edificio no nada más dañó a esa casa, dañó a la casa que se encuentra al otro extremo, dañó a la casa que se encuentra en la parte de atrás y dañó la infraestructura de la vialidad. O sea, se llevó drenaje, agua, banquetas, pavimento, o sea, 4 demandantes, ¿no? Seguramente hubo manera de que esto no ocurriera, pero partimos desde el punto inicial. El punto inicial es el diseño. Yo siempre lo veo así. El diseño arquitectónico para mí es el rey del asunto y después el pilar fundamental es toda la parte estructural. Fíjate que hay anécdotas muchas anécdotas, ¿no? Luego hay gente externa a los proyectos que te dan la solución y ni siquiera son arquitectos. ¿No te ha pasado? Hola. Nada más que en el caso de mi trabajo de final de la maestría, llegó hasta el momento en que ya estaba colapsada gran parte de la estructura de la casa, entonces no hubo más que tumbar la mitad de la casa. Entonces haz de cuenta que el edificio quedó aislado algo así como 4 metros de la casa, ¿no? Ya se la alejamos, digamos. Entonces ya es lo que haces, ¿no? O sea, aléjate, como lo haces como con la epidemia, ¿no? No te acerques porque me vas a contaminar, ¿no? Entonces te alejas una estructura de la otra, entonces ya los efectos se disminuyen o desaparecen, ¿no? Entonces ya quedas ahí lejos, estás dañado, pero yo no, o sea, ese terreno, por ejemplo, en evaluación, tiene un daño importante en el terreno porque no puedes construir de ese lado. ¿Sí? Entonces, en evaluación decimos, este terreno está dañado por una causa externa, ¿no? Lo que construyes ahí se te va a dañar. Y le ponemos en evaluación le llamamos premios o castigos. Tiene un castigo de valor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, nada más puedes usar, si tu terreno tiene 10 metros de frente, pues nada más puedes usar 5 metros, ¿no? Entre más lejos construyes, mejor, ¿no? Para que estés lejos del foco. Entonces, en evaluación, por ejemplo, decimos el costo de ese edificio para enderezarlo y dejarlo estable es de tanto. Ya se asegura de que esté estable, ya no hay problema de hundimiento, ahora sí, ¿cuánto cuesta reparar la casa? Ahí sí ya te puedes meter a costos, ¿no? No tanto de evaluación, sino de, mira, por reestructurar la casa voy a necesitar ponerle lo que no tiene, no confinar la mampostería, reparar la herrería, los impermeabilizantes de azotea pues ya no tienen la inclinación que se buscaba, ahora hay que buscar otra bajada de aguas, cosas de ese tipo, analizas el costo y dices el valor para la reparación incluye lo del edificio, incluye la reparación de la casa y entonces ya determinas un valor de indemnización, ¿no? Por eso te digo que si no tienes, digamos, una base de conocimiento que te determine cuál es el daño, tú vas a decir por reparar la casa. Y eso se da con mucha frecuencia porque, por ejemplo, en un juicio hay un perito en este caso hay un perito del edificio, y a mí que me designaron de la casa, el, el colega decía que únicamente con aplanado y reforzar reparar la herrería y todo, con eso quedaba, ¿no? Y pues no, porque si se hacía eso, el objetivo, digamos, el foco del daño iba a quedar ahí y le iba a volver a dañar, ¿no? Entonces se ve que estaba limitado en ese sentido. O si lo tenía, también había tendencia, ¿no? Porque obviamente se entiende que tiene que defender a su cliente, ¿no? Pero en un procedimiento, el juzgador analiza, digamos, las pruebas que estás aportando y toma la decisión. Y si todavía no tiene, digamos, los elementos suficientes, puede designar uno ya de manera directa que sea totalmente neutral, ¿no? A los que llaman como terceros en discordia.
Pero el tercero en discordia también está en esa disyuntiva, si no tiene ese conocimiento preliminar, puede caer también en un error, ¿no? Entonces, técnicamente son simples estos avalúos, ¿no? Pero si tienes el conocimiento previo, ¿no? Si no, vas a dictaminar de manera errónea, ¿no? Y pues imagínate, o sea, el daño patrimonial que le haces a la propietaria del inmueble que fue dañado por causas en que ella, pues si bien tuvo cierta culpa, pero no la total, ¿no? Pero eso es básico para la cuestión de este tipo de avalúos que le llamamos, ¿no? De dictámenes en evaluación de daños. Por deficiencias, aquí por ejemplo es una deficiencia del edificio colindante, ¿no? Y hay algo que tenemos que puntualizar, fíjate. Ese edificio no nada más dañó a esa casa, dañó a la casa que se encuentra al otro extremo, dañó a la casa que se encuentra en la parte de atrás y dañó la infraestructura de la vialidad. O sea, se llevó drenaje, agua, banquetas, pavimento, o sea, 4 demandantes, ¿no? 4 personas que lo demandaron. Todas sus colindancias. Y hasta el mismo municipio, ¿no? Fue uno de los actores. Le dañó su infraestructura. Entonces, sí es muy importante considerar, porque aquí, digamos, a mí me tocó con el lado de la casa, ¿no? Pero hubo otros cuatro demandas, ¿no? O sea, si te cuento lo crítico que estuvo la cosa, el señor no aguantó la presión y antes de que terminara el procedimiento murió, ¿no? De la presión tan fuerte que llevaba, ¿no? El dueño del edificio. O sea, perdió el edificio. ¿Por qué? Porque en el momento en que se dicta la sentencia, le dice tienes que pagar tanto, ¿no? Y luego el otro, a esta persona le tienes que pagar tanto, a esta otra le tienes que pagar tanto, a esta tanto, a esta tanto. Haces la suma y ¿cuánto cuesta el edificio? Tanto, no le alcanzaba. No le alcanzaba, entonces, ¿qué pasa en esos casos? El edificio se sale a la venta, pero ¿quién va a comprar ese edificio con daños? El valor de ese edificio está muy castigado. Entonces, Se desploma también su valor. también, pero fuerte, ¿eh? Muy fuerte se desploma. Entonces, ¿qué hacen cuando el dinero para pagar no alcanza? ¿Qué hacen los abogados? Piden una ampliación de embargo. Lo que tenga el señor. Y sí tenía otras propiedades, ¿no? Entonces, imagínate algo así. Cómo en cadenita se va llevando más y más la cuestión de deuda, ¿no? Entonces, sí, Yo siempre, así como estoy convencido que cada día van a aparecer más casos donde arquitectos, ingenieros enfrenten problemas legales, así estoy convencidísimo que esto puede disminuir y se le da una creciente importancia y valor a lo que es el proyecto y todo lo que conlleva, de todo lo que ya hablamos, ¿no? Las distintas especialidades, etcétera. Y creo que esa es una lucha que tenemos que dar, ingenieros, arquitectos, los colegios, porque a pesar de todos los problemas que puedan tener allá en la Ciudad de México y en el Estado de México, al parecer hay un andamiaje técnico, legal, muy superior, con muchísima más experiencia en muchas otras partes del país. Y que desafortunadamente a veces se parte de la idea del propietario que cuando quiere un proyecto dice, pues, ¿cuánto me cuesta este proyecto? Tanto, tanto por unos manitos. Mi maestro lo puede hacer.
Y estamos hablando de un trasfondo muchísimo más importante. Creo que ahí nos falta mucho por eh, poder hacer una labor donde la sociedad se entere de lo que vale todo esto y que realmente es una inversión que le va a dar seguridad, un valor económico, plusvalía y muchísimos otros beneficios que no tienen otros, que no tienen una obra que prácticamente, aunque sea a veces grande, pues cae en la autoconstrucción, ¿no? Exactamente, y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Casos importantes. Además, Por eso, vemos que cada vez más las ciudades compiten por infinidad de factores. Y algo en lo que yo no veo que se haya hecho mucho hincapié es en la calidad de las construcciones. Y a veces confundimos o se confunde el proyecto con una fachada que a veces pareciera que tiene muy buen maquillaje, pero detrás de la puerta el contenido, lo más importante, pues tiene deficiencias muy grandes, ¿no? Y mientras la situación está así, pues el riesgo es muy alto para muchísimos de nosotros y para muchísima gente, ¿no? En cuanto a su patrimonio, vidas, etcétera, los valía, como vemos en este caso de ese edificio, no le alcanzó para pagar, el señor ni tampoco la vida le alcanzó para pagar. Lástima, porque ese edificio vendió todo, colindantes y hasta su propietario. Es un caso pues muy triste, ¿no? exacto. Cuando seguramente hubo manera de que esto no ocurriera, pero partimos desde el punto inicial. El punto inicial es el diseño. Yo siempre lo veo así. El diseño arquitectónico para mí es el rey del asunto y después el pilar fundamental es toda la parte estructural. Se nos puede arreglar una tubería, tener un pequeño corto, lo que tú me digas, pero la estructura no debe fallar. Dentro de los rangos que tú estás hablando como, digamos, razonables, ¿no? Que no colapsen. Así es. Sí. Pues Importante las cosas. Esteban, no sé si no te he preguntado algo más que sea muy importante o si quieres agregar algo más que yo no he visto. Pues básicamente es esa, como que nuestra labor, como en la línea de trabajo que tenemos que tener esa obligación de a nuestros clientes hablarles, por muy cruda que sea la cosa a veces, decirles qué se puede, qué no se puede y cómo debe de, ¿no? En nuestra experiencia. Y sobre todo, yo ocupo, por ejemplo, mucho del material que luego yo mismo he ido generando a través de los años. Les voy mostrando, mire, si hace esto, puede pasar esto. Y se los muestro gráficamente. E incluso luego tienen eh, como la incertidumbre, ¿y esto cómo es? En algunas ocasiones con algunos clientes tengo oportunidad de visitar sus edificaciones, ¿no? Y mire, para que lo conozca ya de manera directa, venga, vamos. Y lo llevo a la edificación que ya está hecha, ¿no? Y entonces ya lo ven, dicen, no es como platicado, ¿no? Ya lo ven de manera directa. Es muy, Y es como es un extraño. ejemplo. Y es real, ¿no? Un ejemplo fue hace poco que querían techar una estructura con alcotecho, pero no sabían cómo era, ¿no? Y otra con estructura de traves doble T. Digo, yo tengo un ejemplo de eso, donde aplicaron los dos, vamos. Y como es un cliente de hace muchos años, yo llego y sin problema, ¿no? Y entonces ya estando ahí ya lo veo. ¿Y cuánto tiempo tiene esto? ¿Y cómo funciona? Y le puedo preguntar al mismo propietario, ¿no? ¿Y cómo ha visto esto? ¿Qué le ha pasado y todo eso? Entonces eso es muy importante, que también de nuestra propia experiencia podamos
tomar para, digamos, ilustrar a las, no aquí a los propietarios, pero igual puedes ilustrar al colega que te está contratando, ¿no? Oye, mire, Sí. oye, mire, o sea, tú estás proponiendo esto, pero yo te puedo. Regularmente no me meto mucho en la cuestión arquitectónica, procuramos respetar su diseño. Solamente que veamos algo así muy complicado, o que veamos que esto está extraño, sí le hacemos la sugerencia, ¿no? Pero si finalmente así lo quiere, pues como dicen también, el cliente que lo pide, ¿no? Y se lo resolvemos de esa manera. Digamos, él no está contratando para ello, ¿no? Para resolverle un problema, no para creárselo, ¿no? Claro. Pero, o sea, le resolvemos, tratamos de resolver el problema, pero bien, ¿no? Aunque no estemos muy de acuerdo, ¿no? Entonces sí, podemos, digamos, hacer utilizar ese conocimiento que hemos ido adquirido a través del tiempo para poderlo utilizar con los proyectos que nos contratan actualmente, ¿no? Y es lo que hacemos. Y, y bueno, nos ha dado resultado ahí. Luego hay clientes que en algún momento han visto un sistema y lo quieren así, ¿no? Y se casan con él y no los haces cambiar, ¿no? Bueno, pues, te tienes que poner a estudiar algo que no has diseñado en un momento, ¿no? Pues también nos toca tener ese interés en conocer también otros criterios, ¿no? Otros sistemas constructivos, ¿no? Sí, a lo largo de los años tenemos cosas así muy curiosas, particulares que nos ha tocado, pero sí, cuando ya lo ves construido y realizado, ya te da cierta satisfacción, sobre todo si está trabajando adecuadamente o incluso mejor de lo que consideraste, ¿no? Qué bueno. Sí, también hemos tenido el otro caso, ¿no? De que se comporta de manera diferente y dices, ay, y has tenido que meter algún refuerzo o cosas que no habías considerado, ¿no? Pero bueno, todo es parte de la experiencia que vas adquiriendo Sí. a lo largo de los años, ¿no? Como humanos tenemos errores, que se lo pide la Dalia, ¿no? Errores y defectos, ¿no? Sí. Pero sí, es importante eso, ¿no? Una cosa que se me quedó muy grabada de Luis Ponce es irnos jalando unos con otros, ¿no? Porque sí es importante, es importante. Y se me quedó Ahorita grabado creo eso. que esta amistad a través de tantos años es una prueba de ello, ¿no? Eh, Y yo lo recuerdo con muchísimo, la verdad, con muchísimo cariño, ¿no? A pesar de que era mi jefe, nunca le respeto. eh, Y yo recuerdo que él tenía esa capacidad de aglutinar a sus hermanos, a su familia, a colaboradores profesionales como podríamos ser tú y yo, y hasta los amigos, ¿no? Su despacho sí. también era un centro de reunión y fue siempre un muy profesional, Luis. Lástima, la pandemia que nos llevó Sí, en plena pandemia, porque tú me preguntabas el otro día qué día falleció, y ahora que vi a Luis Junior, a ya me Carlos, dio, a fue en Luis, septiembre del 2020, o sea, eh, en plena pandemia que no había ni vacuna, ¿no? debe Pero haber sí, sido por ahí del 20-22 de septiembre, si no me lo tengo equivoco. apuntado aquí, que el 7 de septiembre, algo así me dijo este Luis. Porque Ah, ese día que sí. le pregunté, estábamos platicando, le pregunté y ni él mismo se acordaba hasta que dijo, no, creo que fue el 7 meses de Ah, septiembre del 20. qué Y lástima. y bueno, pues, Pero, pues bueno, dejó buenas amigas en el camino, ¿no? ahí me dio oportunidad de trabajar con él y trabajamos proyectos de cierta magnitud importante, ¿no? Sí, Y bueno, ese también es un agradecimiento que no nada más a él, a varios, ¿no? Les debo el que nos den la oportunidad de participar y claro. colaborar, ¿no? En ese tipo de trabajo, ¿no? Proyectos, y ya verlo cristalizado. Y ahí están, y están en pie, ¿no? Lo Y más pues por algo importante, seguimos ¿no? trabajando, ¿no?
por algo seguimos trabajando. No, pues qué bueno. Pero bueno, sí. Así, Otra cosa que nos trae, digamos, algo muy particular, por ejemplo, que me pasa a mí cuando llega un sismo, es- me pega en el estómago, me dura como una semana la angustia, el desazón y eso, ¿no? Pero porque no tienes que estar en el teléfono. en el 85 duró como 3 meses. Entonces, sí, Sí, fue el bastante. 85 fue terrible. Pero fíjate que una cosa trae otra, ¿no? Dice, hay otra frase que se ocupa en México, que no hay mal que por ver no vengan. Precisamente en los sismos, cuando pasa un sismo, empiezan a sonar los teléfonos. Y es trabajo, la mayor parte. Mientras no te llamen para reclamar algo, Sí, también han llamado, bueno, pero digamos, ya cuando haces la inspección, te digo, tienes que conocer el origen del daño que se está presentando, ¿no? pues, Entonces es muy importante, ¿no? Porque, oiga, aquí ya estaba una trave, ya no está, ¿dónde quedó? Es que me dijo que me la quité porque se veía fea o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ya dices, pues, oiga, por ejemplo, te doy un ejemplo, por ejemplo, que nos pasó. Un edificio, una bodega, ¡bum! Se hundió, ¿no? Y llama y te dice el cliente, oiga, fíjese que el edificio ya se hundió, y ahí vas, ¿no? Y era un hundimiento importante, eran desplomes del orden de 20, 30 centímetros, o sea, muy marcado, ¿no? Llegas y haces la inspección, ¿no? Oiga, y a ver, vamos a ver. Aquí está mi proyecto que le entregamos. En ese no firmé yo como DRO, pero sí hicimos el diseño estructural, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí hay unos registros para checar la cimentación, porque era un cajón de cimentación. Y aquí nosotros le especificamos que tenía que estar relleno de poliestireno. El cajón de cimentación relleno de poliestireno. Y y nos dicen, y le digo, y el cajón está lleno, pero de agua. O con un solo día que llovió, se inundó el cajón de cimentación y el agua se fue para donde tenía, digamos, la pendiente natural del edificio. Entonces, para ese lado se hunde. Y oiga, y fíjese que aquí en el proyecto, cuando se lo entregamos, no estaba ese piso. Y precisamente fue para donde se hundió, ¿no? Entonces, ya te vas, digamos, si llegas con preocupación, pero ya te vas despreocupando de que el proyecto tenía, digamos, sus especificaciones y no la respetaron en el proceso de la obra, ¿no? Y es bien curioso porque, cuando llegas a la obra, a partir de eso, hay un señor, hicieron para ello, para no meter el poliestireno, lo que se les hizo muy práctico es intercomunicar todas las celdas. Se les hicieron paso hombre, ¿no? Pues el agua solita iba encontrando a dónde se iba. tenía sus vasos comunicantes, ¿no? Ándale, hicieron eso. Pero ¿sabes cómo lo resolvieron ellos? Contrataron a una persona que su trabajo, y todavía pasa, porque a ver si por ahí tengo la fotografía, te lo voy a mandar. Ese señor tiene su silla y está sentado donde se acumula el agua. Cuando ve agua, le prende la bomba y la saca hacia la calle. El edificio ya está chueco, ¿no? Ya no, o sea, ni le interesa enderezarlo. Pero es curioso, ¿no? Como la solución que dieron para no meter el poliestireno, contratar a un monito para que cuando se llenara de agua, la bombera, ¿no? Pero es una bombita que no da capacidad, por ejemplo, en una lluvia como la que tuvimos hace 2 semanas, ¿no? Esa bombita no le va a dar el desfogue, ¿no? Entonces, pero es un caso curioso. El señor ahí abajo. No, porque él está sentado arriba, haz de cuenta que está sentado en la tapa de cimentación. Y su trabajo es abrir la tapa del registro y ver si hay agua. Si hay agua, le prende a la bomba. Bueno. Pero pues ahí vas viendo que, ¿cómo se llama? Que como tú, lo que hablábamos, ¿no? Tú especificas una cosa en el proyecto y llegas a la obra y hacen otras cosas, ¿no? Entonces ya le vas diciendo, ya le vas explicando, mire, se hundió por esto,
mire, no está esto y usted le puso esto. Entonces, quítele y póngale que ya no se endereza porque sí hay forma para enderezarlo, pero ya va a estar más estable. Y una ventaja es que, por ejemplo, el concreto es bueno, ¿no? Porque no se ven grietas, no se ven. O sea, a pesar de que está así, la estructura se ve sana, ¿no? En el sentido de que no hay grietas, no hay más que está como la casa del tío Chueco, ¿no? Está inclinado. Incluso tiene una grúa viajera que cuando se diseñó no había grúa viajera. Con el tiempo le tuvo que poner una grúa viajera para trasladar su material y ves como la grúa tiene que estar nivelada, ¿no? Como vas viendo cómo le pusieron tacones para que la grúa esté, Ándale. esté nivelada, ¿no? Entonces, cada columna que pasas, el tacón es de Más manera grande o diferente. más chico. Sí, pero o sea, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Donde tú tienes oportunidad, digamos, de darle seguimiento. Y bueno, pues ya le da la explicación, le dices, preocúpese, pero no tanto, ¿no? Porque mire, en su estructura no le ha pasado esto, ¿no? No cumple con los estados límites, pero ahí está. ¿Qué podemos hacer? Ahí está. Y así hay cientos, miles de estructuras en la Ciudad de México, sobre todo acá en la zona del lago, que parece una exposición de estructuras hundidas, desplomadas, todo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y pues, ¿qué haces? Pues, Sí. O sea, ándale. eso te da cierta, que dice los estados límites, las estructuras tienen cierta nobleza, no aguantan Hasta que se caen. hasta que se caen. Y pues parece de risa, pero sí, ¿no? Sí, Pero sí, así es. hay muchas cosas, ¿no? Y sí, o sea, a través de los años nos han tratado de fijar responsabilidades, ¿no? Hasta el momento, pues estamos todavía este, exentos, ¿no? Pero siempre No, qué bueno. estamos, siempre Primeramente estamos que siga así expuestos, ¿no? siempre. Expuestos. Y así Porque es. Sí, ya lo estamos bien expuestos. platicamos, son muchos, es multifactorial, ¿no? No depende exclusivamente de tu trabajo, depende de mucha gente. Ok. Así es. Ok, pues Esteban, no me queda más que darte las gracias. Para mí fue muy ilustrativo, muy aleccionador todo esto. Y esperemos que quien vea esta entrevista también obtenga semillitas de oro así, muy, muy importantes, ¿no? Cosas que debemos tomar en cuenta todos, ¿no? Eh, sí, Entonces, hacerle, decía un maestro de la escuela a un compañero, ya ves que en las escuelas siempre tenemos un compañero que no sabe mucho, pero siempre participa, ¿no? O sea, pregunta algo y luego levanta la mano, ¿no? sí, En nuestro caso era Juanito, y me acuerdo mucho pues era precisamente el maestro de estructuras. Cuando hacía una pregunta, él siempre participaba. Está eso algo que a mí no se me da, ¿no? Pero a él sí. Dijera cosas que hasta luego sonreíamos ahí en el grupo, reíamos a carcajadas, ¿no? Pero le decía el no, maestro cuando contestaba mal, ¿no? Y Juanito, júntate con los que saben. Y sí es cierto, ¿no? O sea, si no sabes algo, hay claro, colegas. O sea, esa frase se nos quedó muy a los compañeros de la escuela, ¿no? Y lo repetimos con cierta frecuencia, ¿no? Júntate con los que saben, porque, como decía Alberto Einstein un día que le preguntaron, más bien ¿no? Es una de sus frases, ¿no? Cuando él dijo, es que todos somos ignorantes. La diferencia es que cada quien ignora cosas diferentes, ¿no? Y pues Alberto Einstein, no sé. así es. Entonces, pues es Pero bueno, importante también los puntos de vista tanto del más modesto hasta genio de ese nivel, ¿no? Siempre te dejan algo. Y luego hay claro. otra, Y yo luego creo que hay, esta plática nos ha dejado muchísimo también. y fíjate que luego hay ¿Sí me escucha? sí, yo sí te escucho. ¿Qué pasó? Fíjate que hay anécdotas bueno, muchas anécdotas, ¿no? Luego hay gente externa a los proyectos que te dan la solución y ni siquiera son arquitectos. ¿No te ha pasado? Un día estaba No, yo, un día estaba yo, ahí
rascándome la cabeza y no encontraba yo la solución porque la clienta nos cambió, nos puso un requerimiento de última hora, ¿no? Que quería una chimenea en su recámara. Y bueno, en una estructura normal o más común, tú entras y las recámaras están en el segundo piso o en el tercer piso, en las niveles superiores. Pero no era el caso, era Bosques de las Lomas. Ahí los terrenos, muchos tienen Están pendiente inclinados. descendente, ¿no? Entonces ahí entrabas a la sala y bajabas a la recámara. Y y nos pone ese problema la clienta que ella quería una chimenea en su cuarto, en su recámara. Pero pues cómo, o sea, y el tiro. Y una compañera que era secretaria me ve y me dice, ¿qué haces? Te veo preocupado desde ese rato. Y ya le puse el problema, ¿no? Y me dice, ¿y por qué no le pones una chimenea artificial? Ah, pues sí, ¿verdad? Ya. Ya. Dices, ¿qué hora? Así tan Eso está sencillo. bueno. Y así mucho, Está ¿no? bien. Y alguien completamente ajeno, ni siquiera a la carrera, ¿no? Te da la solución. Está bien. Y así tenemos yo creo que tú también Pues tienes un buen de anécdotas que una que compartir, otra, ¿verdad? no tan, no de esa magnitud, pero una que otra también. Sí, Por tenemos eso un creo buen que de cosas. hay que tenerle muchísimo respeto e importancia a esto que hacemos, ¿no? Así es. Muy bien. Pues Esteban, muchas gracias. Seguimos en contacto y esperemos vernos pronto. Claro que sí. Incluso la semana pasada fui Ajá. a Tulancingo, la semana pasada fui. Nada más que ya no me daba Claro. oportunidad de visitarte porque era una inspección judicial. Entonces No, gracias por tu invito. tuve que estar a las 9:30 ahí en los juzgados. Y de ahí nos fuimos Ah, ya. a los terrenos. Y ya ves cómo son las audiencias, ¿no? Te llevan un buen rato. Ya terminamos tarde, empezó a llover y ya la gente del juzgado nos estaba correteando y bueno, y finalmente, pero sí, lo que se me hizo curioso a la entrada de Tulancingo hay como unos conos invertidos, ¿no? Y bueno, Ah, caray. Oye, no sé qué sean, pero son como unos conos ¿no invertidos. estás hablando de las antenas? No sé qué sean, pero están a la entrada de Tulancingo. Digo, ay, qué cosa es eso? Son Estaban muy dentro chiquitos, de no la son muy puerta. grandes, están pequeños, pero hasta están de colores. Dije, ay, ¿qué será eso? Incluso dije, le voy a Ah, ¿no preguntar a serán Gebor. unos hilos? Porque antes había unos hilos. Probablemente, Y porque luego pues tiene una forma de empresa de decirlo. pinturas los pintó así, los decorados. Ándale, algo así. Dije, está Al frente del curioso. lado izquierdo Eh, tuvieran unos hilos. sí, pero por ahí estuve en Tulancingo hace como 10 días. Pero la próxima vez que andes en otra audiencia, nos vemos por No, aquí. y te iba a hablar, dije, si termina buena hora, pase, le digo, aquí estoy. Pero sí, No, pues eso hubiera estado muy bien. sí, ahí me voy a echar un cafecín. Claro. Bueno, Pues ya habrá sale pues, oportunidad. Vale, órale, muchas gracias. ándale, Nos adiós. vemos.